Bien, mis queridos, por favor, con Biblia abierta en el libro de Filipenses, vamos a considerar juntos la palabra del Señor, libro de Filipenses. Vamos a mirar juntos hoy el tema 19 en esta serie, el gozo en la vida cristiana, un estudio verso a verso en el libro de Filipenses, la carta del gozo. Y hoy vamos a considerar juntos ciudadanos del cielo, pero en tierra extranjera. Ciudadanos del cielo en tierra extranjera, Filipenses allá en el capítulo 3. Observa conmigo desde el verso 17 en adelante. Abre tu Biblia, por favor, también va a estar en pantalla. Dice Filipenses capítulo 3, verso 17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo, llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía, todos juntos, está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Bendito Padre Celestial, hemos abierto, buen Dios, tu palabra y en esta hora quiero pedirte, buen Señor, que des gracia en mis labios al compartir tu palabra, pero también danos oídos atentos al escuchar el consejo de ella. Pues oramos pidiendo que no haya distracción alguna y que podamos concentrarnos en tu voz. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. En junio de este año tuve la oportunidad de visitar mi país. Fui a ver a mi madre, el Señor me concedió el privilegio y los recursos para poder hacerlo. Y agradecido al Señor, previo al viaje, en mi vez anterior, cuando estuvo el estallido social en mi país, que estuve allá, tenía que renovar cédula de identidad y pasaporte. Como hubo estallido, no pude hacerlo. Me fui a la embajada chilena para decirle, mira, tengo un viaje en planes, ¿puedo entrar con mi pasaporte vencido? Me dijo que no. Bueno, soy ciudadano australiano y tengo pasaporte australiano. Me dijo, sí, usted puede entrar las veces que quiera a su país. Pero si usted entra con su pasaporte vencido, usted va a tener que entrar como un extranjero. Eso significa que va a tener que pagar tasa de ingreso. Y a mí me pareció extraño. Y me dijo ella, no te conviene entrar con pasaporte australiano, tendrás que aplicar para una visa. Y yo digo, ¿cómo voy a aplicar para una visa si soy chileno? Y eso me hizo pensar en que nosotros somos ciudadanos del cielo, pero estamos viviendo ¿qué? En tierra extranjera. Mira qué interesante, esta porción nos hace pensar que si bien es cierto vivimos en esta tierra, debemos recordar que solo somos, como dice Pedro, extranjeros y peregrinos. ¿Sabes que la idea dice Francisco La Cueva, de esa idea de extranjeros y peregrinos es como aquellos que van pasando en un pueblo que está en epidemia, que te conviene seguir ¿qué? De largo, esa es la analogía. Es interesante porque nuestra ciudadanía, nuestra ciudadanía, nuestro destino final está ¿dónde? En los cielos, es la promesa. Ahora, la teología está dividida, cielo nuevo, tierra nueva, cielo, tierra. Nuestra esperanza está en los cielos. Observa lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 14, versículo 1, acerca de nuestra esperanza celestial. Jesús le dice a sus discípulos en esa última noche, los discípulos están conturbados, les ha dicho Jesús, un poquito me veréis, luego otro poquito no me veréis, no estaré con vosotros todo el tiempo, no van a estar solos, uno de ustedes me va a negar y a Pedro le dice tú me vas a negar, entonces hay toda una conmoción entre los discípulos. Jesús les dice, no se turbe vuestro corazón, mira qué interesante, creed en Dios, un hebreo sí que creía en Dios. Ahora, ¿qué les dice Jesús? ¿Creed también en mí? Ellos creían. ¿Pero qué creían acerca de Jesús? Que era su Mesías, que era el prometido.
pero el Señor le está diciendo, yo me voy. Entonces, ¿qué pasa con tu reino como Mesías? Mira lo que dice el Señor. Creed en Dios, creed también en mí. Y agrega, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Yo sé que tenemos un himno que dice, más allá del cielo yo tengo un hogar o una mansión. La verdad es que mansión no es lo que dice el texto. El texto dice que dentro de una gran casa hay un lugar para ustedes. Hay habitaciones suficientes. El énfasis no está en lo grandioso de la casa. Hay creyentes que dicen, mientras más te esfuerces, más grande va a ser tu chalet en el cielo. No es así. Usted tiene asegurado un lugar. Eso es lo que dice. Ahora, ¿cuál es la casa del Padre? Jesús cuando entró al templo dijo, mi casa, o la casa del Señor, ¿qué? Casa de oración será llamada y no cueva de ladrones, pero es evidente que la gloria del templo se fue. Por lo tanto, la casa del Padre es un lugar celestial. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Es decir, hay lugar suficiente. Si así no fuere, es decir, de lo contrario, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar ¿qué? Lugar. Y es interesante que el término lugar es topos, de donde nosotros derivamos la palabra topografía. Es decir, que si bien es cierto, no sabemos porque nuestro cielo no es el cielo de los que están al otro lado de la tierra. Entonces, de apuntar, decir, allá está mi patria celestial, no sabemos. Pero sí es un lugar especial, dice el Señor Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si me fuere yo os prepararé el lugar, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuere, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Yo creo que ese lugar lo preparó en el momento de la cruz. Porque Él ya nos abrió un camino nuevo y vivo ante el Señor. No creo que lo sigue preparando y que lo está preparando todavía. Lo preparó de una vez y para siempre. Es por eso que el escritor a los Hebreos nos dice que podemos entrar ante su presencia por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. Y si me fuere, yo os prepararé el lugar, ¿qué dice? Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Por eso que Pablo comenzó en su capítulo 1, dice, deseo partir para estar con mi Señor. Cabe destacar que los hermanos de Filipo, si bien es cierto, pertenecían al municipio de Macedonia, todo el sector de Macedonia, Filipos, Tesalónica y Berea, que era el sector de Macedonia, no se regían por esas leyes locales. Ellos eran colonia romana. Por lo tanto, su gobierno, su política era romana, porque ellos, los de Filipo, ¿qué se creían? Ciudadanos romanos. Pablo quiere llevarlos a considerar la ciudadanía más importante, la que todos los creyentes tienen. La promesa del cielo, la morada celestial, la Jerusalén celestial. Si usted ha leído el libro de Hebreos capítulo 12, se contrasta entre la Jerusalén y la Sión celestial. Y es interesante que esa es la morada o la Jerusalén celestial. Observa conmigo el capítulo 12 de Hebreos, verso 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión. El escritor va a contrastar la Jerusalén terrenal con el Sión celestial o la nueva Jerusalén. Sino que os habéis acercado al monte de Sión. ¿Cuál es? ¿A la ciudad de quién? Del Dios vivo. Jerusalén, la celestial. A la compañía, mira los que están ahí, está el Dios vivo, verso 22. A la compañía de muchos millares de ¿qué? De ángeles, los ángeles están ahí, verso 23. A la congregación de los primogénitos, la palabra congregación es eclesía, la iglesia puede ser traducido perfectamente. Los creyentes, la iglesia, los primogénitos que están inscritos en los cielos. ¿Qué más? A Dios el juez de todos, los espíritus de los justos hechos perfectos. Los espíritus de los justos hechos perfectos. El pensar en esto debe darle al creyente esperanza. Que nuestra pasada por esta tierra solo es temporal. Nada más que temporal. Lo único malo es que como vamos por esta tierra cada vez arrastramos ¿qué? Más cosas. Pero solo somos peregrinos y extranjeros. Ahora, ¿por qué es tan importante el cielo? ¿Por qué es tan importante el cielo? Porque en el cielo está ¿quién? ¿Quién está? Nuestro Redentor.
Dice el Señor que nosotros debemos trabajar y mandar riquezas ¿a dónde? Al cielo. No solamente está nuestro Redentor, están nuestras riquezas. También están nuestras recompensas. Y yo diría que si usted es de familia creyente, también están en el cielo, ¿quiénes? Sus relativos. ¿Por qué es tan importante? Porque allá está nuestro Redentor. Allá están nuestras riquezas. Allá está nuestra recompensa. Allá están también nuestros queridos, los relativos, que partieron antes con nosotros. Con eso en mente, permíteme compartir contigo como ciudadanos del cielo, residentes en la tierra. Quiero que consideremos tres claves que el apóstol Pablo nos hace mirar. Como ciudadanos del cielo, residentes en la tierra, podemos considerar tres claves para vivir. Mira la primera clave. ¿Qué es lo primero que nos dice Pablo en el verso 17? Él nos dice que tenemos un ejemplo para emular, para imitar, para seguir. El ejemplo para emular. Hermanos, ¿qué dice Pablo? Sed imitadores de mí. A simple vista, yo diría que parece casi una declaración un poquito ¿qué? Arrogante. ¿Quién no conoce a quién? A Pablo. Porque Pablo vive para sí. ¿Para quién vive? Para él. Y él dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y es interesante que esa palabra imitadores significa coimitador, como hacer una mímica, una representación, seguir a alguien. Cuando yo era niño teníamos un juego que se llamaba el monito mayor. Follow the leader creo que le llaman acá. El que va adelante, si salta, todos los que siguen atrás tienen que saltar. Y si no, tiene 100 guaguas con un bigote, dice. Que pierde, va a tener 100 guaguas con bigote. Así era el juego. Extraño. Pero tenían que imitar. Y Pablo dice, sean imitadores. Dice un ejemplo para emular, ser imitadores. En Corintios 11, verso 1, Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Vemos acá el gran ejemplo. Ahora, no es arrogancia. En todo el contexto, ¿dónde está Pablo? ¿Dónde está Pablo? ¿Está luchando por ser libre? ¿Él está haciendo reclamos? ¿Qué está haciendo Pablo? Yo soy prisionero de Cristo. ¿Y por qué está en la cárcel? Por predicar el Evangelio y no se avergüenza por eso. En esas condiciones Pablo dice, sigan mi ejemplo. Me someto y me sujeto a la voluntad de Dios. No voy en contra de ella y cada momento que tengo lo aprovecho con mi misión. Tú sabes que el libro de Filipenses está lleno de la palabra evangelio, 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 porque él vive ¿para qué? Para pregonar el evangelio. Pablo dice, yo deseo partir, lo cual es muchísimo mejor, y estar. Pero conviene quedar en la carne por amor a vosotros, por la obra. Mira, William Barclay dice lo siguiente en su comentario. Él dice, pocos predicadores se atreverían a hacer el llamado con el que Pablo empieza esta sección. Y la verdad que sí. Yo no podría decir sean imitadores de mí, debiera ser. Pero Pablo vivía ¿para quién? Para su Señor. Ahora es interesante, observa la exhortación del escritor a los hebreos en el capítulo 13, versículo 7. Él dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios y considerar cuál haya sido el resultado de su conducta y qué. Imitad su fe. De una u otra forma, escúcheme bien, todos nosotros imitamos a alguien. Todos. Los psicólogos dicen que de cada 99 personas, una piensa y el resto hace lo que se piensa. Necesitamos seguir a alguien. De hecho, Dios cuando creó al hombre no dijo, sea el hombre y el hombre fue. Sino que tomó materia, hizo la anatomía y luego sopló sobre su vida porque el hombre necesita seguir la voz. Seguir una voz. Recuerda que Jesús dice, mis ovejas ¿qué hacen? Oye mi voz. Dios representa a las ovejas, a los seres humanos como ovejas. Las ovejas no tienen buena vista, pero tienen muy buenos oídos, porque necesitan seguir al pastor. Todos nosotros estamos siguiendo a alguien o a algo. ¿Quién es su modelo? Es por eso que la publicidad
explota esto sobre todo en la juventud. Y les vende conceptos, y les vende iconos, y les vende personajes. Yo me acuerdo las poleras en los años 80 del Che Guevara. Che Guevara tuvo hasta problemas con Fidel, ¿o no? Entonces no fue el icono que nos vendió la publicidad. No fue así. Pero el ser humano sigue imitadores. De una u otra forma todos nosotros imitamos a alguien. Pablo se presenta como un ejemplo para mantenerse en la verdad. Pablo se mantiene en la verdad a pesar de las circunstancias. Se permanece en el Evangelio. Si imitamos a Pablo como él imitó a Cristo, seguro que vamos a permanecer firmes en ¿qué? En la fe. Eso es el desafío. Luego dice Pablo en el texto, y mirad a los que así se conducen. ¿Notas? Sed imitadores de mí. Luego dice, y mirad a los que así se conducen. La palabra mirar no es observar. Posiblemente la traducción podría ser considera. Más que solamente observar, tiene que ver con contemplar. Implica una consideración mental, implica un análisis y una disposición. No es mirar, sino considerar para mantener una dirección clave. Usted sabe que cuando uno corre o cuando uno está en el mar o cuando uno nada, tiene que saber mantener ¿qué cosa? Punto fijo. Si no, usted en el mar, si está nadando en el mar, ¿qué? Se pierde. Supe de un buceador que se perdió y comenzó a nadar por puntos equivocados. Es porque es fácil ¿qué? Desorientarse. En la vida usted también necesita fijar puntos claves. ¿Dónde va a llegar? ¿A quién va a imitar? Y mirad, dice, considerar. Por eso Pablo en 2 Corintios 4:18 dice, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, las que son espirituales. ¿Qué dice Pablo? Y mirad a los que así se conducen. Esa palabra conducir que aparece ahí es la palabra andar, se traduce en otras partes como andar. Es decir, miren la conducta. ¿La conducta de quién? De creyentes. Y a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis de nosotros. La palabra aquí, ejemplo, es imagen, algo a seguir o imitar. ¿El consejo cuál es? Aprendan de otros. Antes que se me duerman, usted es ejemplo también. Usted como creyente es un ejemplo. Aunque no quiera, es un ejemplo. El punto es si eres un ejemplo ¿qué? ¿Bueno o malo? Pero tú, como un creyente, eres un ejemplo. Pablo, en 1 Corintios capítulo 10, es interesante, el verso 6 y el verso 11, toma la narrativa de la historia de la nación de Israel y le dice, y esto ocurrió como ejemplo. Como ejemplo. 2 veces les dice, esto ocurrió como ejemplo a los hermanos. Pero el ejemplo que les está presentando de la nación de Israel es malo. Para que no sigan los mismos pasos. Deténgase por un momento. Usted, como ejemplo, ¿cómo soy? Como creyente. ¿Qué tipo de ejemplo estoy dando? ¿Qué tipo de influencia? ¿Qué tipo de ejemplo somos? Veamos en segundo lugar, hemos visto el ejemplo para emular, el ejemplo para imitar. Pablo nos dice, aprendan de mí, porque yo aprendo ¿de quién? De Cristo. Los demás pueden aprender de mí. Segundo lugar, el estorbo para evitar. No simplemente vemos el ejemplo para emular, sino también el estorbo para evitar. Verso 18, ¿por qué estorbo para evitar? Observa lo que el verso 18 dice. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo, ¿cómo? Llorando, que son enemigos de la cruz. Porque por ahí andan, ¿qué? Muchos. Ya había una gran proliferación de ¿qué? Falsos maestros, falsos enseñadores. Falsos instructores. Cualquiera toma un versículo y quiere dar aplicaciones espirituales. Cualquiera quiere enseñar. Lo primero que tiene que hacer es, si yo estoy sujeto ¿a qué? A la palabra, antes de querer enseñar a otros. Es decir, si yo estoy en desobediencia, ¿cómo puedo enseñar a otros a obedecer la palabra de Dios? Algo está ¿qué? Mal. Pero hoy en día a la gente no le gusta eso. Le gusta el protagonismo, nos gusta el protagonismo. Porque por ahí andan ¿qué? Muchos. Ya en las congregaciones había falsos errores, como los hay hoy. De los cuales, mira lo que dice el apóstol Pablo, os dije ¿qué? Muchas
veces. Es decir, no simplemente en este escrito, sino en otros escritos Pablo ha exhortado a los hermanos y les ha dicho, hey, en esa carrera, pensando en nuestra ciudadanía, no simplemente tenemos ejemplos los cuales imitar o emular, sino que también tenemos estorbos que debemos ¿qué? Evitar. Malas enseñanzas. Observa lo que Pablo dice en Efesios capítulo 4, verso 14. Pablo enseñó sobre esto, advirtiendo a los creyentes, para que ya no seáis ¿qué? Niños fluctuantes. ¿Qué es un niño fluctuante? ¿Qué es? Como una onda de mar que cambia todo el tiempo. Le gustó 5 minutos ese juguete y ahora quiere el juguete que tiene el niño que está al frente. Y va a pelear por ello, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Qué más? Llevados por doquier de todo viento de doctrina. El que no tiene discernimiento cree todo lo que le dicen. Pero que está la Biblia abierta, me está leyendo la Biblia. ¿Satanás se conoce la Biblia? ¿Qué le citó Satanás a Jesús en la tentación? Las Escrituras. La conoce. ¿Te acuerdas del tapa-tapa? Se la conoce. Dice Pablo, para que ya no seáis niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres, que para qué? Engañar. Emplean con astucia, ¿qué cosa? Artimañas. Mira todo lo de descripción. Engaño, astucia, artimañas y finalmente error. Ahora, quiero decir algo. Hay una diferencia entre falsas enseñanzas o diferencias doctrinales. ¿Lo tienes? A veces nosotros en nuestros celos defendemos posiciones a capa y espada y tratamos a los demás como herejes porque no creen lo que nosotros creemos. Déjame decirte algo, que sí hay doctrinas fundamentales en las cuales tenemos que dar la vida. Amén. Cristo, la Biblia, la verdad de la palabra de Dios, la verdad de la salvación, Dios, la obra del Espíritu Santo, pero hay otras doctrinas que son discutibles. Es interesante, no estoy seguro si fue San Agustín, pero la mayoría de los comentaristas dicen que fue John Wesley que decía lo siguiente. Mira lo que dice John Wesley. En lo esencial, unidad. En lo que no es esencial, libertad. En todas las cosas, caridad, amor. Qué interesante. Yo recuerdo mi primer año de enseñanza bíblica. Nos enseñaron un concepto sobre algo y cualquiera que decía Jesucristo Señor, sacábamos nuestra pistola teológica y inmediatamente comenzábamos a dispararle sin esperar que terminara ¿qué? Toda su frase. Porque a veces nosotros nos ¿qué? Encerramos. Por eso me encanta esto. Creo que fue un francés quien inventó la palabra triaje, que significa en emergencias. El triaje es saber determinar enfermos que van a morir, enfermos que necesitan auxilio inmediatamente y otros que pueden esperar. Sin ese triaje colapsarían todos los casos de emergencia, donde se tiene que derivar, aquí ya no hay nada más que hacer. Aquí hay que salvarle la vida, si no va a morir, y aquella persona puede esperar un minuto más. A veces a nosotros nos hace falta mirar y tener este discernimiento. Hay doctrinas que son fundamentales en las cuales debemos dar la vida, pero hay otras que son más de apreciación, sistematización, tradición, preferencias. Pablo se refiere acá ¿a qué? A doctrinas erróneas, falsas, las cuales debemos evitar, el estorbo para evitar. Y mira, son tan peligrosas estas doctrinas que Pablo va a añadir lo siguiente. En el versículo que estamos mirando, el versículo 18, Pablo dice lo siguiente. Porque por ahí andan muchos de los cuales os he dicho muchas veces que son falsos, herejías, y aún ahora lo digo ¿qué? Llorando. Es decir, que Pablo llega a derramar lágrimas, preocupado por el pueblo del Señor, para que estos enemigos no ganen terreno en la vida de ellos. ¿Recuerdas cuando Pablo le escribe a los hermanos de Galacia, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros? ¿Cuál es el problema de Galacia? Falsas enseñanzas. Volver a la ley, tradiciones. Y ahora lo digo llorando. Buscaba la palabra llorar o lágrimas. Y es interesante que Pablo tuvo un ministerio
de muchas lágrimas. De hecho, Pablo escribió con lágrimas su segunda carta a los Corintios. Os escribí con muchas lágrimas. Pablo sirvió en Hechos 20, 19, sirvió al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas. Y Pablo enseñó con lágrimas. En Hechos 20, 31 dice, por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Es decir, que Pablo acompañó su ministerio ¿con qué? Con lágrimas. Ahora, las lágrimas pueden ser de dolor, de tristeza o como las lágrimas del cocodrilo. Falsas, de manipulación. Pablo llora porque dice, llorad con los que lloran. Él tiene compasión, tiene empatía. Y aquí tiene dolor por la falsa enseñanza. De hecho, ¿sabes por quién más Pablo lloraba? No solo por los creyentes. En Romanos capítulo 10, 9, verso 3, 2, Pablo dice que llora por sus compatriotas para que sean salvos. Dice que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. La salvación de la nación de Israel. Ahora, ¿cuándo fue la última vez que lloraste por alguien, que derramaste una lágrima? ¿Cuándo fue la última vez que usted lloró? ¿Cómo describe Pablo a los que se oponen, a los que hay que evitar? ¿Cómo se les describe? Mira, creo que da como 5 características. En primer lugar, ¿cómo describe Pablo a los que hay que evitar? A los que hay que alejarse de ellos por falsa enseñanza. Primero, que son enemigos ¿de qué? De la cruz de Cristo. Querido, sin cruz no hay qué. Salvación. Ahora, no cruz, objeto, sino que lo que ocurrió en la cruz. Los judaizantes negaban la eficacia de la cruz para salvar. Los libertinos menospreciaban o rehusaban sujetarse a sus apetitos carnales porque no querían sujetarse ¿a qué? A la cruz. Jesús dijo, si tú quieres ser mi discípulo, ¿qué debes hacer? Toma tu cruz y sígueme. Pero estos personajes son enemigos ¿de qué? De la cruz. Pablo dijo en Gálatas 6:14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado, crucificado a mí y yo al mundo. La cruz derrotó al mundo y derrota también la carne. ¿Estoy tomando mi cruz cada día? Los falsos, ¿qué van haciendo? Van negando la cruz. ¿Qué más? ¿Qué otra característica? Verso 19 dice, el fin de los cuales será perdición. Mira, ya se describe su condición. El fin, la estación final, donde ya no hay más recorrido, la última parada. La última parada de ellos, ¿cuál es? Perdición. Ahora, es interesante que la idea acá, perdición significa pérdida total e irremediable. No significa aniquilación, extinción. Porque algunos creen que al final los malos van a ser extinguidos. Es decir, que van a desaparecer. Las Escrituras enseñan lo contrario. Enseñan el cielo eterno y la condenación que es eterna. Nos cuesta asimilar. Walworth dice lo siguiente con respecto al término, al verbo que se utiliza acá. Esta palabra no significa aniquilación, sino ruina debido a la separación de la presencia divina que sufren las personas en el juicio eterno. Recuerda 2 Tesalonicenses, no tengo el texto, dice, estos sufrirán pena de eterna perdición, que excluidos de la presencia de Dios. No hay lugar en esta tierra donde Dios no manifieste su presencia. Pero ¿qué ocurriría si Dios quitara su presencia? ¿Qué pasaría? ¿Sabes cuándo ocurrió eso? Hace ya más de 2000 años atrás, cuando Jesús le dice al Padre, 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 ¿por qué me has desamparado? Quitó Dios su presencia de ese punto. Pena de eterna perdición. Mira, qué interesante. Son enemigos de la cruz, ya están destinados para juicio, para condenación, que es irreversible e irrevocable, cuyo Dios es el vientre. En otras palabras, viven para la satisfacción de la carne.
Todo lo que ven lo quieren y si tienen la capacidad lo poseen. Hedonismo, pasiones carnales, no se sujetan a nada. No hay reglas, no hay leyes morales ni espirituales para estos falsos. Cuya gloria, ¿qué es? Su vergüenza. Imagínate, la vergüenza, la bajeza, la deshonra, para ellos, ¿qué es? Su gloria. Ese hombre que dice, yo tengo 2 o 3 mujeres y se gloría en eso. Esa es su vergüenza, su bajeza. Pablo, hablando de ello, dice que no solo hacen cosas malas, sino que también se complacen en que otros las hagan, cuya gloria es su vergüenza, el deleite, lo que les atrae, para lo cual viven, y para la deshonra moral. Que solo piensan en qué. ¿En qué piensan? En lo terrenal. Que solo únicamente piensan en este mundo, lo que les ofrece y lo que pueden conseguir. Para ellos las cosas importantes, las cosas importantes de la vida es comida, vestido, comodidad, placeres, posesiones, fama, honra, logros, que no sean... Ahora, no todos estos deseos son malos, pero el foco de la vida de ellos está fuera. Jesús dijo que la grandeza o la vida del hombre no consiste en qué, en los bienes que posee. Pero para estas personas, su fama, sus logros, que solo piensan en qué, en lo terrenal, y es muy fácil que desviarse. Aún creyentes, porque Pablo está en su contexto exhortando lo que hay que evitar, estorbos para evitar, porque pueden ser imitados. Los creyentes pueden ser llevados. Hoy en día se llama evangelio de la prosperidad. Vive como rey porque tú eres un hijo del rey. ¿Y qué si Dios planea que tú tengas tristeza toda tu vida o necesidad? Esa no es una teología correcta. Yo tengo que disfrutar lo mejor. Bueno, no a todos Dios les permite esa situación. Hay creyentes en el África que comen 2 veces por semana. Y eso es todo lo que comen. Y dan gracias a Dios cada vez que tienen un poquito de arroz para comer. Y son un pueblo agradecido. Observa el contraste con la mentalidad de un creyente. ¿Cuál es la mentalidad de un creyente? Observa Colosenses capítulo 3, verso 1. ¿Cuál debe ser? Mira, si pues habéis resucitado con Cristo. La palabra es si ya eres un creyente. Primero, la condición. Si no tienes esta condición de cambio, está por demás. No podrás vivir en obediencia a los mandatos porque no has nacido ¿qué? De nuevo. No hay la condición. Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Mira el otro mandato. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Eso es qué cosa? Es un comando. Es un mandato. ¿Lo tiene? ¿Están despiertos? ¿Sí? ¿Amén? ¿Es un mandato? ¿Por qué ese mandato? ¿Por qué el comando? Porque habéis, ¿qué? Muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. ¿En quién? En Dios. Esa es la causa. Pero para estos hombres, ¿qué era lo más importante? El estorbo a evitar. Porque por ahí andan muchos, de los cuales dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Terminemos con el enfoque para establecer. Mira el cambio que hace Pablo ahora, para llevarnos a que debemos pensar que somos ciudadanos del cielo, viviendo ¿en dónde? En tierra extranjera. ¿Estamos bien? ¿Amén? ¿Una sonrisa? Lo veo serio. ¿Qué pasó? Ok, verso 20. Mira el contraste. Más. Aquí hay más, nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Ves acá? Más. Aquí hay un contraste entre la mentalidad de los falsos maestros
los falsos creyentes que no lo son y el creyente verdadero. Quiero que leas conmigo en la Nueva Traducción Viviente el mismo versículo. En cambio, nosotros somos ¿qué? Ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Amén. Qué interesante traducción. Volvamos al texto. Mas nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos. ¿Cuándo sacó su pasaporte? ¿Cuándo sacó su residencia? En Lucas 20, 10, verso 20 dice Jesús, más regocijados que vuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. ¿Okay? ¿Cuándo ocurrió eso? El momento en que conocimos a Cristo como nuestro Salvador personal. Sobre esta expresión, ciudadanía, que podría ser una Commonwealth, a lo que Australia también, a lo que Australia también pertenece. Carballosa dice lo siguiente, hablando sobre esta palabrita que tiene dos implicaciones interesantes. Primero, significa ciudadanía, es decir, conducta o modo de vida como un ciudadano. Es decir, que el creyente debe vivir como un ciudadano no de esta tierra, sino ¿de qué? El cielo. Que sus leyes, su conducta, su filosofía, su forma de pensar debe ser ¿qué? Esta tierra. Los filipos entendieron eso, porque ellos pertenecían a Macedonia, pero no se regían por las reglas de Macedonia, se dirigían por las reglas ¿de qué? De Roma, porque ellos sabían que eran una colonia romana. Querido, nosotros somos una subcultura dentro de la cultura. Nosotros nos sometemos a todas las leyes humanas, mientras éstas no estén en contra ¿de qué? De las leyes divinas. Pero nuestra ética, nuestra altura, nuestra conducta, nuestros valores, nuestra cosmovisión, nuestra forma de enfrentar las cosas debe ser diferente. ¿Por qué? Porque tenemos una ciudadanía, es decir, conducta o modo de vida como ciudadanos. En Mateo capítulo 5 al 7, el Señor nos dio leyes de cómo se gobierna en esta tierra. Cómo los hijos de Dios deben vivir a la luz de eso. Y ahora, un autoanálisis. ¿Cómo estoy viviendo? ¿Como un ciudadano del cielo o como un ciudadano solamente de esta tierra? Segundo aspecto, dice Carballosa, de comunidad. Es decir, una localidad o sitio específico. Sea que se refiera a nuestra forma de conducir, que es celestial, o que se esté refiriendo a nuestra localidad, de donde nosotros dependemos, de donde nosotros, nuestro sitio específico. Por lo tanto, el creyente no solo está de paso en esta tierra, sino que la idea acá que va rumbo ¿qué? A la patria celestial. Es decir, vamos camino a aquel lugar. Nos aferramos a esas promesas. Observa lo que dice Pedro en su segunda carta, en el capítulo 2, versículo 11. Luego de hablar de que estos cielo y tierra serán removidos y que Dios va a establecer cielo nuevo y tierra nueva, dice, amados, yo ruego como a extranjeros y a peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, que luchen, porque tu ciudadanía, tu destino es otra cosa. Volviendo al apóstol Pablo, Pablo dice, mas nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos, y agrega, la palabra cielo, la palabra está, ese verbo significa que hay un punto que es específico, enfatiza la permanencia inamovible, de donde también, es decir, que incluye, donde también esperamos ¿a quién? ¿A quién? Mira, presta atención a esos textos. Reconoce su salvación, pero también reconoce el señorío. ¿Lo tienes? ¿Esperamos a quién? Es decir, que hay un anticipo, hay una esperanza. Pablo tiene acá una esperanza de esa comunidad, de la ciudadanía del cielo. Él está esperando ¿a quién? ¿A quién espera? ¿A su Salvador? ¿A quién más? A su Señor. ¿Por qué lo espera? Porque Jesús dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es por eso que dice esperamos.
Y la idea de esperar acá es esperar con una actitud de anhelo, casi ansiosa es la idea. Esperar fervientemente. ¿Qué cosa? Esperar a su Salvador y reconocer el señorío de Cristo. ¿Cuánto desea usted la venida del Señor? A veces perdemos de vista, el Señor viene. ¿Cuándo? No sabemos. Pero el Señor, ¿qué? Viene. No me gusta la teología especulativa que toma todo lo que está ocurriendo alrededor para decir, se cumplió, se va a cumplir. No lo sabemos. Pero sí sabemos una cosa, que el Señor va a venir. Recuerdo que hace años atrás cantaban, yo solo espero ese día, cuando Cristo volverá. Yo solo espero ese día, ¿qué me dice? Cuando Cristo venga, ya, ahí estoy, como dicen los chilenos, carrileándome un poquito. Pero, ¿vivo para luz de esa esperanza? ¿Creo en ella? Permíteme ir cerrando. Como ciudadanos del reino espiritual, del reino de los cielos, esta esperanza debe afectar, escúcheme bien, nuestro estilo de vida. Yo soy un ciudadano del reino de los cielos. Soy un ciudadano del reino espiritual. Jesucristo es nuestro Rey y es nuestro Señor. Tenemos esa esperanza. Es por eso que Juan dice lo siguiente, 1 de Juan 3:3. Y todo aquel que tiene ¿qué? Esta esperanza, ¿qué? Se purifica a sí mismo. Se santifica a sí mismo. Yo pensé que Dios me había santificado. Amén. Dios me santificó. Amén. No lo escucho. Amén. Pero no les veo ninguna aureola. Les veo. Muy pronto van a ver qué cosa, no, la aureola. Es que a diferencia de la justificación, que es un acto de Dios de declararnos, la santificación es posicional y también es práctica. Yo ya soy santo, pero ¿cómo debo vivir? Santamente. ¿Sabes por qué? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Debe haber esa progresión en mi vida. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Cómo lo hacemos? Mire bien, hablamos el lenguaje ¿de qué? Del cielo. Obedecemos las leyes ¿de quién? Del cielo. Somos leales a la causa del cielo. ¿Estamos realmente esperando al Señor del cielo? A usted me debía haber dicho amén. ¿Amén? Amén. Ok. Terminemos, verso 21. ¿Qué va a ocurrir? El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Fíjate que dice cuerpo y no dice carne. ¿Por qué nuestro cuerpo? Porque después de la caída está sujeto ¿a qué? A enfermedades, a deterioro. Fíjese que a veces si usted presta atención a veces a los pedidos de oración, parece que estamos en una sala traumatológica. Pedimos por mi espalda, por mis rodillas, por mis codos, por todas nuestras dolencias. Es porque estamos ¿qué? Este cuerpo está sujeto ¿a qué? A deterioro. Pero dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Porque está sujeto a vanidad, está sujeto a deterioro. Para que sea ¿qué? La palabra semejante es igual al cuerpo de gloria, ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo, al cuerpo de gloria suyo. Un día vamos a tener un cuerpo diferente. ¿Amén? Un cuerpo que ya no va a estar limitado a los... Primero, nacemos con defectos. ¿Amén? O pierna más corta, orejas más grandes, una oreja diferente, nariz larga, lo que sea. Y nunca estamos, ¿qué? Conformes, porque es lo que nos acompleja. Pero un día no va a ser así, hermanos. ¿Amén? Ahí va a aparecer un top 10. Mira lo que dice 1 de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado, ¿qué? Lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Semejantes no en deidad, sino en cuerpo de gloria. Un cuerpo preparado para la eternidad. ¿Por qué? Volviendo a Filipenses, cerrando.
por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo que todas las cosas. La transformación de los cuerpos será cumplida por el mismo poder divino que el Señor empleará posteriormente para someter finalmente todas las cosas bajo ¿qué? El estrado o la gloria de sus pies. ¿Amén? ¿Lo cree? Viva para ello entonces. Cambie su forma de pensar. Mejor dicho, cambiemos nuestra forma de pensar. Cambiemos nuestra cosmovisión de las cosas. Cambiemos nuestra forma de valorar. Porque todo lo demás, ¿qué? Es pasajero, se va. Nada de lo que estamos acarreando ahora nos lo vamos a llevar. Y yo que tengo el anhelo de una tecnología diferente, hay algo que deseo, pero no me lo voy a poder llevar. Así que quiero terminar con estas palabras de Pedro. Mira lo que dice Pedro al considerar todo lo que vendrá. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 13. Mira lo que dice. Por lo cual, oh amados, estando en espera de ¿qué? De estas cosas, ¿qué? Procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensible, ¿qué? En paz. ¿Qué mejor consejo? No hay aplicación mejor que esta. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, ¿en qué? En paz. Residentes en la tierra, pero ciudadanos del cielo. ¿Tiene su pasaporte? ¿Lo tiene al día? ¿Está viviendo a la luz de esa verdad, de esa realidad? Inclinemos nuestras cabezas y cerremos nuestros ojos. Solo el Señor conoce su corazón y mi corazón, la realidad de las cosas. A todos los demás podemos engañar, pero no a Dios, porque Dios mira nuestra vida. Si no estás seguro, si no estás segura que eres un ciudadano del reino de los cielos, ¿por qué no le dices hoy a Jesús, perdóname, reconozco mi condición, me arrepiento de mis pecados y te reconozco como mi Señor, como mi Salvador? Si usted es un creyente, pero no está viviendo a la altura del cielo, cambie ahora. Pida perdón ahora al Señor. Arrepiéntase. No importa lo que han hecho los demás, es usted y Dios. Bendito Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, por tu amor y tu cuidado. Sencillamente te pido que tú añadas la aplicación a cada uno de nuestros corazones y que al terminar hoy, Señor, hay una actitud y un corazón diferente. Pues oramos a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.